Mi nieto me empujó por las escaleras, se rieron y me llamaron dramática. 2 semanas después, hice que se arrepintieran. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos ven. Esta es una historia sobre encontrar fuerza cuando estás en tu punto más débil y reclamar tu poder cuando las personas que más deberían amarte te traicionan. El jarrón de porcelana se hizo añicos en el suelo de mi sala, sus delicadas piezas azules y blancas esparcidas como confeti. 5 generaciones de mujeres de la familia Flores habían atesorado ese jarrón. Ahora yacía destruido a los pies de mi nieto de 10 años, Julián, con su rostro torcido en esa media sonrisa inquietante que había llegado a temer. «¡Ups!», dijo secamente, sus ojos desafiándome a reaccionar. Mi hijo, Ricardo, apenas levantó la vista de su celular. «Solo es un jarrón, mamá, solo un jarrón», como si mi abuela fuera solo una inmigrante que lo trajo cruzando un océano, como si mi madre fuera solo una viuda que se negó a venderlo durante la crisis. «Julián necesita límites más claros», dije durante la cena, mi voz más temblorosa de lo que quería. «Este comportamiento no es normal». Vanessa, mi nuera, dejó su copa de vino con cuidado exagerado. «Otra vez no, Elena. Los niños son niños». «Ha estado lastimando a los animales del vecindario», insistí. «La señora Pérez lo vio lanzando piedras a su gato». «Esa vieja bruja necesita lentes», espetó Vanessa. «Y tú necesitas dejar de criticar mi forma de educar». Ricardo, siempre el pacificador a expensas de la verdad, sonrió débilmente. «Vamos a disfrutar la cena, ¿sí?» Más tarde esa noche, llevé mi bandeja de té arriba. Mi artritis hacía de cada paso un acto deliberado. Mi elegante casa estilo colonial, en un fraccionamiento de Coyoacán, se había convertido en un campo de batalla desde que invité a la familia de Ricardo a vivir arriba, después de la muerte de Juan hace 5 años. Al llegar al descanso superior, una pequeña figura emergió de las sombras. «De todos modos, nadie te cree», susurró Julián, con el rostro iluminado por la tenue luz del pasillo. Algo frío y calculador brilló en unos ojos demasiado jóvenes para tanta malicia. Sentí un empujón fuerte en mi espalda, deliberado, contundente. La bandeja de té salió volando mientras caía hacia atrás, mi cuerpo indefenso contra la gravedad. Cada borde de la escalera mordía mi carne mientras caía. El crujido de un hueso, mi muñeca, envió un dolor eléctrico por mi brazo. «¡Mamá!», gritó Ricardo, corriendo desde la cocina. Entre lágrimas de agonía, logré hablar. Me empujó. Julián me empujó a propósito». Ricardo y Vanessa intercambiaron miradas, no de preocupación, sino de exasperación. Vanessa incluso puso los ojos en blanco. «No seas tan dramática, Elena», suspiró. «Julián dice que te tropezaste. Los accidentes pasan a tu edad». Vi a mi nieto asomarse por la esquina, con la misma media sonrisa en sus labios. «Sé lo que pasó», insistí, acunando mi muñeca destrozada. Ricardo me ayudó a levantarme con una prisa poco amable. «Mamá, quizás esto es una señal de que deberíamos considerar otros arreglos de vivienda, en algún lugar con atención profesional. Últimamente has estado confundida, imaginando cosas». Mientras me llevaban al hospital, una fría realidad se instaló en mis huesos, más dolorosa que mi muñeca rota. Mi familia no solo me estaba desmintiendo, estaban conspirando activamente contra mí. En su narrativa, yo era solo una anciana confundida, un obstáculo inconveniente entre ellos y lo que consideraban su herencia. El yeso que cubría mi muñeca se sentía como un grillete, un recordatorio constante de mi impotencia. 2 semanas después del accidente, como ellos insistían en llamarlo, me arrastré por mi habitación, notando pequeños cambios. Mi joyero ligeramente entreabierto, fotos familiares reordenadas, el gastado diario de cuero donde escribía mis memorias, movido del escritorio a la estantería. No estaba perdiendo la cabeza. Me estaban manipulando para que dudara de mi propia percepción. «¿Necesitas algo, mamá?». Ricardo se cernió en mi umbral, su preocupación una fina capa de impaciencia. «Estoy bien», murmuré, la mentira amarga en mi boca. Después de que se fue, noté el folleto de una residencia de ancianos asomando por debajo del periódico de ayer. Tan sutil, tan deliberado. Esa tarde llamé a Beatriz,
mi amiga más antigua del vecindario. A sus 75 años había adoptado la tecnología con un fervor que siempre me había parecido divertido. Ahora su experiencia podría salvarme. Creen que me estoy volviendo senil, susurré al teléfono, temerosa de ser escuchada en mi propia casa. Beatriz llegó al día siguiente con lo que parecían objetos decorativos inofensivos: un reloj antiguo, un sujetalibros, un pequeño marco de fotos. Cada uno contiene una diminuta cámara de grado militar. Susurró con un regocijo inesperado. Mi sobrino trabaja en seguridad. Esa noche colocamos las cámaras estratégicamente alrededor de mi habitación y las áreas comunes. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la terrible sospecha de lo que podría descubrir. A la mañana siguiente, al revisar el metraje en la tableta segura que Beatriz había configurado, vi a Julián colarse en mi habitación al amanecer. Se movía con sigilo, apuntando inmediatamente a mi joyero. Sus pequeños dedos extrajeron mis aretes de zafiro, el último regalo de Navidad de Juan antes de que el cáncer se lo llevara. Pero el verdadero impacto llegó horas después. Las imágenes mostraban a Vanessa examinando los aretes en la cocina, asintiendo con aprobación antes de guardarlos ella misma. «Buen ojo, cariño», le dijo a Julián, revolviéndole el cabello. «Estos valen al menos 10,000 pesos». Mi respiración se cortó dolorosamente en mi pecho. Durante la semana siguiente, las cámaras revelaron una campaña orquestada. Julián invadía regularmente mi espacio, tomando objetos tanto valiosos como sentimentales. Ricardo derramó accidentalmente café sobre mi manuscrito. 40 años de investigación sobre poetas mujeres de la época colonial. Vanessa movía mis medicamentos, afirmando que yo los había extraviado cuando no podía encontrarlos. La gota que derramó el vaso llegó durante el brunch dominical con sus amigos. Julián trajo el hámster mascota de su salón para el fin de semana. En mi baño, la cámara lo capturó sosteniendo a la aterrada criatura bajo el agua, su expresión curiosa más que cruel, como si la muerte fuera simplemente un experimento interesante. Cuando el animal dejó de moverse, Vanessa lo ayudó a deshacerse de la evidencia. «Le diremos a la maestra Sofía que se escapó», dijo con calma. Esa noche los escuché a través de mi puerta ligeramente abierta. La casa se vendería por al menos 25 millones de pesos en este mercado, susurró Vanessa. Además, lo que quede de sus ahorros e inversiones y el fondo universitario de Julián, añadió Ricardo, casi 8 millones de pesos ahora. No va a necesitar nada de eso en un asilo, replicó Vanessa. Cerré los ojos, una extraña calma reemplazando mi miedo. En ese momento, Elena Flores, viuda, profesora emérita, madre, abuela, murió. Y alguien nuevo, alguien sin nada que perder, nació en su lugar. ¿El dolor aún le molesta?, preguntó la doctora Silvia Torres, examinando mi muñeca en recuperación. El dolor físico es manejable, respondí con cuidado. Algo en mi tono la hizo detenerse. Era joven para ser ortopedista, quizás de unos 40, con ojos agudos que no pasaban nada por alto. «Señora Flores, ¿todo está bien en casa?» Por un momento consideré contárselo todo. ¿Pero qué podría hacer ella? ¿Llamar a los servicios de protección al adulto mayor? Sin pruebas, sería mi palabra contra la suya, una contienda que ya había perdido una vez. «Estoy bien», dije automáticamente. Mientras recogía mi bolso para irme, la doctora Torres me entregó una tarjeta de presentación. Ella es Carla Mendoza. Es una trabajadora social que se especializa en derechos de los adultos mayores. «No necesito...» «Solo tómela», me interrumpió suavemente. «A veces hablar ayuda». Deslicé la tarjeta en mi bolsillo, donde ardía como una brasa. 3 días después de que Vanessa amablemente sugiriera que firmara un poder notarial a favor de Ricardo, me encontré en la oficina de Carla. Un espacio cálido, lleno de plantas y sillas cómodas. «El abuso a personas mayores toma muchas formas», explicó Carla, su voz directa. «La explotación financiera es en realidad más común que el abuso físico». «No estoy siendo abusada», protesté débilmente. La sonrisa de Carla fue amable, pero sabia. «Entonces, ¿por qué está aquí, Elena?» Esa simple pregunta rompió algo dentro de mí. La historia se desbordó. La crueldad de Julián,
la manipulación de Vanessa, la traición de Ricardo, las cámaras, el fondo universitario que ya consideraban suyo. Lo he perdido todo, concluí. He agotado mi dignidad, mi familia, mi hogar. Todavía no lo ha hecho, dijo una voz desde el umbral. Una mujer alta, de cabello plateado y postura impecable, estaba allí, irradiando el tipo de confianza que una vez había poseído yo misma. Elena, ella es Marta Robles, nos presentó Carla. Ella dirige nuestro grupo de apoyo. Marta se sentó a mi lado, tomando mis manos temblorosas entre las suyas firmes. Hace 2 años, mi hijo y su esposa intentaron internarme en un centro de atención de la memoria por el crimen de negarme a vender mi casa de playa para financiar su negocio fallido. ¿Qué hizo?, pregunté. La sonrisa de Marta fue feroz. Les recordé que la edad no es una enfermedad y que ser subestimado es una condición temporal. Esa tarde asistí a mi primer grupo de apoyo. Las historias me asombraron. Hombres y mujeres educados y exitosos siendo sistemáticamente despojados de su autonomía por las mismas personas que deberían protegerlos. Marta me presentó a Jorge Guzmán, un abogado de cabello plateado que se especializaba en derecho de las personas mayores. Su caso es desafortunadamente común, dijo Jorge durante nuestra consulta, pero con algunos elementos poco comunes que juegan a nuestro favor, como el fondo universitario. Cuéntame sobre sus orígenes. Expliqué cómo Carlos, mi primer esposo y padre de Ricardo, lo había establecido antes de su muerte prematura cuando Ricardo tenía 14 años. Juan, mi segundo esposo, había seguido contribuyendo a él. Ahora contenía casi 8 millones de pesos, conmigo como única fideicomisaria. Jorge se inclinó hacia adelante. Esto es lo que ellos no saben, Elena. Ese dinero está legalmente designado para fines educativos, pero como fideicomisaria, usted tiene una considerable libertad para definir esos fines. Por primera vez en semanas, sentí un destello de algo más allá del miedo. No exactamente esperanza, pero su peligroso primo, la posibilidad. Ellos creen que usted está deteriorándose mentalmente, aclaró Jorge, tomando notas en su portafolio de cuero. Eso es lo que le están diciendo a todo el mundo, confirmé, deslizando los folletos de la residencia de ancianos por su escritorio. Vanessa los deja por todas partes y luego me manipula cuando los menciono. Nos sentamos en la oficina de Jorge, con paneles de roble, rodeados de libros de leyes y la tranquila competencia de generaciones de práctica legal. Con el aliento de Martha, había ampliado mi documentación. Un diario que registraba incidentes diarios, evidencia de video meticulosamente respaldada en discos externos y fotografías de objetos que Julián había robado. Perfecto, asintió Jorge. Ahora pasamos a la fase 2, cumplimiento estratégico. La estrategia era elegante en su simplicidad. Parecería estar decayendo exactamente como ellos esperaban. Me volvería un poco más olvidadiza, un poco más dependiente, ocasionalmente confundida sobre fechas o nombres. Dales la falsa confianza que necesitan para cometer errores, había aconsejado Marta durante una de nuestras reuniones de café, ahora regulares. La gente se revela cuando cree que está ganando. Implementé el plan de inmediato. En el desayuno olvidé qué día era. Cuando Vanessa mencionó un próximo evento escolar para Julián, parecí momentáneamente desconcertada. «Mamá está empeorando», escuché a Ricardo decirle a Vanessa esa noche. «Quizás deberíamos acelerar nuestro plan». Su plan, mi oportunidad. A la mañana siguiente en el banco me reuní con Tomás Guzmán, mi asesor financiero durante 20 años. «Alguien ha estado intentando acceder a sus cuentas, Elena», confirmó gravemente, usando su número de seguridad social y afirmando tener poder notarial. «Mi hijo», dije, las palabras como ceniza en mi boca. La expresión de Tomás se endureció. «Negamos el acceso, por supuesto». Bajo la guía de Jorge comencé a reestructurar mis activos. Nada lo suficientemente drástico como para levantar alarmas, solo lo suficiente para asegurar lo que era mío. Mientras tanto, en casa, me metí en mi papel. Cuando Vanessa sugirió que firmara algunos papeles de rutina, sonreí vagamente y prometí revisarlos más tarde. Cuando Ricardo mencionó vender algunas de mis antigüedades para simplificar mi vida, parecí considerar la idea.
¿Me lo estás poniendo demasiado fácil, mamá?, dijo Ricardo con sospecha después de una de esas conversaciones. Solo estoy cansada de pelear, respondí, infundiendo mi voz con derrota. Tú sabes lo que es mejor. El destello de culpa en su rostro fue rápidamente reemplazado por la resolución, el cálculo moral de un hombre que justifica la traición. Esa noche, Julián alcanzó un nuevo nivel de crueldad. Mientras buscaba mi medicamento para el corazón, encontré la botella vacía. Buscando estas, apareció en mi umbral, balanceando las pastillas en su pequeña mano. Los viejos toman demasiadas drogas. Eso dice mamá. Julián, por favor, las necesito. Di por favor de nuevo como si estuvieras rogando. Sus ojos brillaron con anticipación. Ese momento lo cristalizó todo. No se trataba solo de dinero o propiedades. Me estaban destruyendo sistemáticamente. Mi nieto a través de la crueldad deliberada, mi nuera a través de la manipulación calculada y mi hijo a través del arma más devastadora de todas, la indiferencia. Más tarde, a solas en mi habitación, estudié una vieja fotografía de mis días de maestra. En ella, una mujer segura con ojos directos y postura perfecta estaba de pie frente a un auditorio, imponiendo respeto sin exigirlo. Tomando una respiración profunda, llamé al número que Marta me había dado para emergencias. «Es hora», dije simplemente. «Han escalado». «Estamos listas», respondió Marta. «La pregunta es, ¿lo estás tú?» «Abuela, ¿cuándo te vas a morir?» La pregunta de Julián, pronunciada durante el desayuno con la misma inflexión que usaría para pedir más jugo de naranja, silenció la cocina. Con cuidado dejé mi taza de té, notando cómo incluso Ricardo pareció brevemente incómodo. «Julián», lo regañó sin convicción. «Eso no es apropiado». Vanessa solo sonrió, untando su pan tostado. «Solo tiene curiosidad, Ricardo. Los niños son naturalmente curiosos sobre los ciclos de vida». Sonreí a mi nieto, canalizando el cumplimiento estratégico que Jorge y Marta me habían enseñado. «No lo sé, cariño. ¿Por qué preguntas? Papá dice que no podemos convertir este lugar en una sala de juegos hasta que te vayas. Está tardando una eternidad». La máscara se deslizó del rostro de Ricardo. Conmoción, luego enojo por haber sido expuesto, rápidamente reemplazado por una risa incómoda. Los niños lo malinterpretan todo, pero no lo negó. Esa tarde implementé la siguiente fase de nuestro plan. Con la ayuda de Beatriz, habíamos retirado secretamente mis posesiones más preciadas durante la última semana: fotos familiares, mis diarios, las joyas que quedaban después del robo de Julián, guardándolas de forma segura en casa de Marta. Ahora venía el catalizador. Mientras la familia estaba fuera, planté cuidadosamente un estado de cuenta bancario fabricado en mi escritorio, mostrando un gran retiro a una cuenta sin nombre. Luego me fui a mi cita de terapia, que en realidad era una reunión con Jorge y su equipo financiero. «Todo está en su lugar», confirmó Jorge, deslizando documentos por su escritorio. «La Fundación Nuevas Oportunidades está oficialmente establecida como un fondo educativo restringido. Todo lo que necesitamos es su firma». Miré los papeles que transferirían irrevocablemente todo el fondo universitario de Julián, 8 millones de pesos, a una fundación benéfica dedicada a apoyar a víctimas de acoso escolar y adultos mayores que buscan educación continua. «Esto no es legalmente reversible», verifiqué. «Completamente irrevocable», me aseguró Jorge. Mi mano tembló ligeramente mientras firmaba, no por duda, sino por el peso del momento. Esto no se trataba solo de dinero, era mi declaración de independencia. Cuando regresé a casa, el estado de cuenta bancario fabricado había desaparecido de mi escritorio, exactamente como se predijo. Esa noche, escuché a Vanessa y Ricardo discutir acaloradamente en su habitación. «¿Cómo pudo retirar tanto sin que lo supiéramos?», siseó Vanessa. «No lo sé. El banco no me dice nada. Siguen diciendo que no tengo autorización. Eres su hijo. ¿Qué pasa con el ángulo de la demencia? No podemos usar eso». «Lo intenté. Quieren documentación formal, evaluaciones médicas. Entonces consíguelas. Ese dinero es para el futuro de Julián. Nuestro futuro». Me acosté en la cama, escuchándolos conspirar contra mí, y sentí una extraña calma descender.
Me habían mostrado exactamente quiénes eran. Ahora era el momento de mostrarles en quién me había convertido. A la mañana siguiente en el desayuno, Vanessa no pudo contenerse. «Elena», comenzó con preocupación fingida. «Ricardo notó una actividad inusual en tus cuentas. Grandes retiros. Nos preocupa que alguien se esté aprovechando de ti». Parpadeé, la imagen de la confusión de una anciana. «¿Retiros? No recuerdo haber hecho ningún retiro». «Exacto, nuestra preocupación». Ricardo intervino, el alivio evidente en su voz. «Quizás debería empezar a manejar tus finanzas por seguridad». Fruncí el ceño como si luchara por entender, pero sí moví algo de dinero recientemente. Ese fondo educativo para la Universidad de Julián. La temperatura en la habitación bajó. Vanessa dejó su taza de café con un fuerte tintineo. «¿Qué pasa con el fondo universitario de Julián?» Su voz había perdido toda pretensión de preocupación. «Lo doné», dije simplemente, «a una maravillosa fundación educativa. Ayudan a víctimas de acoso escolar y adultos mayores que continúan su educación. ¿No es eso hermoso? Con el fondo irrevocablemente transferido a la Fundación Nuevas Oportunidades, comencé a implementar la siguiente fase de mi plan. Sutilmente comencé a retirar los artículos personales restantes de la casa, documentos y recuerdos aún intactos por el robo de Julián, y los guardé en casa de Marta. Durante este proceso descubrí algo perturbador en el fondo de un viejo costurero. Cartas que Ricardo le había escrito a Juan años atrás, quejándose de lo controladora que yo era y de que nunca lo apoyé, una completa distorsión de la realidad. Lo había sacrificado todo por él después de la muerte de su padre, trabajando en 2 empleos para que pudiera ir a la universidad. Aún más perturbadores eran los registros médicos que mostraban que a Julián se le había diagnosticado un trastorno de conducta, una afección grave caracterizada por un comportamiento antisocial persistente. Los informes mostraban que los médicos habían recomendado terapia intensiva, pero Vanessa se había negado al tratamiento, considerándolo un estigma innecesario. Las imágenes de vigilancia continuaron capturando evidencia del comportamiento de Julián, incluido un incidente en el que rompió deliberadamente varias fotos familiares, mientras Vanessa simplemente suspiraba y decía: «Los niños son niños», antes de ocultar el daño. Continué mi actuación de deterioro cognitivo, olvidando nombres y pareciendo confundida sobre las fechas. La estrategia funcionó perfectamente. Ricardo y Vanessa relajaron su vigilancia, convencidos de que ya no era una amenaza para sus planes. Durante este tiempo, me reuní en secreto con Carla, quien documentó los signos de negligencia y abuso emocional. Compilamos un expediente detallado del trato que estaba recibiendo. «¿Y si me equivoco?», le confesé a Carla durante una reunión. «¿Y si realmente se preocupan por mí a su manera?». Carla presentó suavemente nuestra evidencia y respondió: «El amor se muestra con acciones, no con palabras vacías. Usted merece dignidad, Elena». Fortalecida por este apoyo, volví a conectarme con antiguos colegas de mis días de maestra. Muchos expresaron conmoción por mi situación, ya que Ricardo les había dicho que me había vuelto reclusa por elección. El profesor Roberto González, ahora director de un programa de escritura creativa, estaba particularmente indignado y ofreció ayuda inmediata. Mientras desarrollaba planes con mi creciente red de apoyo, Vanessa comenzó a presionarme más agresivamente para que firmara documentos de transferencia de propiedad. Cuando pedí consultar primero a un abogado, explotó: «¿Por qué necesitas complicar las cosas? ¿No confías en tu propio hijo después de todo lo que hemos hecho por ti?». Este estallido ocurrió en presencia de Carla, a quien Vanessa creía que era solo mi amiga anciana. Con un testigo presente, finalmente respondí con calma: «La confianza es una calle de 2 vías, querida, y creo que esa calle ha estado cerrada por algún tiempo». La mirada de sorpresa en el rostro de Vanessa confirmó que era hora de ejecutar la fase final de mi plan. 2 meses después del incidente de la escalera, dejé deliberadamente un estado de cuenta bancario modificado en mi escritorio, sugiriendo que había transferido una suma sustancial a una cuenta personal. Como era de esperar, Vanessa lo encontró mientras ordenaba mi habitación. Esa noche, escuché a Vanessa y Ricardo discutir acaloradamente sobre el dinero. Vanessa insistió en que Ricardo me confrontara de inmediato, mientras él se preocupaba por complicar sus planes para mi traslado a un asilo,
A la mañana siguiente, en el desayuno, Ricardo abordó el tema casualmente. «Mamá, noté que hiciste algunas transacciones recientemente. ¿Segura que no quieres que te ayude a manejar tus finanzas?» Parecí confundida. «¿Qué transacciones? ¿Qué, cariño? No recuerdo haber hecho ninguna». En los días siguientes observé su creciente agitación mientras hacían llamadas frenéticas, claramente intentando rastrear el dinero. Su comportamiento confirmó exactamente lo que había sospechado. Habían estado monitoreando mis cuentas sin permiso. Finalmente, durante una cena tensa, Vanessa no pudo contenerse más. «Elena, ¿qué pasó con el fondo universitario de Julián? El banco dice que lo vaciaste por completo». Los miré con inocente confusión. ¿Ese fondo? Sí, lo transferí. Me preocupaba que me pasara algo, ya sabes, como caerme por las escaleras, y quería asegurarme de que el dinero se usara correctamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo palideció visiblemente mientras el rostro de Vanessa se contorsionaba con una furia apenas contenida. «¿Qué quieres decir con transferido? ¿A dónde? Ese dinero era para la educación de Julián», casi gritó. «Y todavía es para educación», respondí con calma. «Solo que no exclusivamente la suya. La Fundación Nuevas Oportunidades ayudará a muchos estudiantes que lo merecen, especialmente a víctimas de acoso escolar y adultos mayores que continúan su educación. ¿No es eso encantador? Con el fondo irrevocablemente transferido a la Fundación Nuevas Oportunidades, empecé a aplicar la siguiente parte de mi plan. Sutilmente, comencé a sacar de la casa los objetos personales que quedaban. Documentos y recuerdos que el robo de Julián no había tocado, y los guardé en casa de Marta. Durante este proceso, descubrí algo inquietante en un viejo costurero. Cartas que Ricardo le había escrito a Juan años atrás, quejándose de que yo era controladora y que nunca lo apoyé, una completa distorsión de la realidad. Yo había sacrificado todo por él después de que su padre murió, trabajando en 2 empleos para que pudiera ir a la universidad. Aún más perturbadores fueron los expedientes médicos que mostraban que a Julián se le había diagnosticado un trastorno de conducta, una condición grave caracterizada por un comportamiento antisocial persistente. Los informes indicaban que los médicos habían recomendado terapia intensiva, pero Vanessa se había negado al tratamiento, considerándolo un estigma innecesario. Las grabaciones de vigilancia continuaron capturando evidencia del comportamiento de Julián, incluyendo un incidente donde deliberadamente rompió varias fotografías familiares, mientras Vanessa simplemente suspiraba y decía: «Los niños son niños», antes de ocultar el daño. Continué mi actuación de deterioro cognitivo, olvidando nombres y pareciendo confundida con las fechas. La estrategia funcionó perfectamente. Ricardo y Vanessa relajaron su vigilancia, convencidos de que ya no era una amenaza para sus planes. Durante este tiempo, me reuní en secreto con Carla, quien documentó signos de negligencia y abuso emocional. Recopilamos un expediente detallado del trato que estaba recibiendo. «¿Y si me equivoco?», le confesé a Carla durante una reunión. «¿Y si realmente se preocupan por mí a su manera?». Carla suavemente presentó nuestra evidencia y respondió: «El amor se demuestra con acciones, no con palabras vacías. Usted merece dignidad, Elena». Fortalecida por este apoyo, me volví a conectar con antiguos colegas de mis días de maestra. Muchos expresaron conmoción por mi situación, ya que Ricardo les había dicho que me había vuelto reclusa por elección. El profesor Roberto González, ahora dirigiendo un programa de escritura creativa, estaba particularmente indignado y ofreció ayuda inmediata. Mientras desarrollaba planes con mi creciente red de apoyo, Vanessa comenzó a presionarme más agresivamente para que firmara documentos de transferencia de propiedad. Cuando pedí consultar primero a un abogado, explotó. «¿Por qué necesitas complicar las cosas? ¿No confías en tu propio hijo después de todo lo que hemos hecho por ti?». Este estallido ocurrió en presencia de Carla, a quien Vanessa creía que era solo mi amiga anciana. Con un testigo presente, finalmente respondí con calma: «La confianza es una calle de 2 vías, querida, y creo que esa calle ha estado cerrada por algún tiempo». La mirada de sorpresa en el rostro de Vanessa confirmó que era hora de ejecutar la fase final de mi plan.
2 meses después del incidente de la escalera, dejé deliberadamente un estado de cuenta bancario modificado en mi escritorio, sugiriendo que había transferido una suma sustancial a una cuenta personal. Como era de esperar, Vanessa lo encontró mientras ordenaba mi habitación. Esa noche, escuché a Vanessa y Ricardo discutir acaloradamente sobre el dinero. Vanessa insistió en que Ricardo me confrontara de inmediato, mientras él se preocupaba por complicar sus planes para mi traslado a un asilo. A la mañana siguiente, en el desayuno, Ricardo abordó el tema casualmente. «Mamá, noté que hiciste algunas transacciones recientemente. ¿Segura que no quieres que te ayude a manejar tus finanzas?» Parecí confundida. «¿Qué transacciones? ¿Qué cariño? No recuerdo haber hecho ninguna». En los días siguientes, observé su creciente agitación mientras hacían llamadas frenéticas, claramente intentando rastrear el dinero. Su comportamiento confirmó exactamente lo que había sospechado. Habían estado monitoreando mis cuentas sin permiso. Finalmente, durante una cena tensa, Vanessa no pudo contenerse más. «Elena, ¿qué pasó con el fondo universitario de Julián? El banco dice que lo vaciaste por completo». Los miré con inocente confusión. «¿Ese fondo? Sí, lo transferí. Me preocupaba que me pasara algo, ya sabes, como caerme por las escaleras, y quería asegurarme de que el dinero se usara correctamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo palideció visiblemente mientras el rostro de Vanessa se contorsionaba con una furia apenas contenida. «¿Qué quieres decir con transferido? ¿A dónde? Ese dinero era para la educación de Julián», casi gritó. «Y todavía es para educación», respondí con calma. «Solo que no exclusivamente la suya. La Fundación Nuevas Oportunidades ayudará a muchos estudiantes que lo merecen, especialmente a víctimas de acoso escolar y adultos mayores que continúan su educación». Sus reacciones fueron inmediatas y reveladoras. Vanessa estalló en acusaciones. Ricardo alternó entre la ira y la manipulación, y Julián, atrapado en el fuego cruzado, finalmente mostró su verdadera naturaleza. «Lo arruinaste todo, vieja estúpida», gritó. «Era mi dinero». Simplemente me puse de pie, los miré a cada uno y dije suavemente: «No, no era tu dinero. Era un regalo condicional, una oportunidad que perdiste por tus propias acciones. Ahora, si me disculpan, tengo una maleta que empacar». Dejándolos en shock, regresé a mi habitación donde ya tenía una pequeña maleta preparada. La primera fase de mi plan estaba completa. A la mañana siguiente me había ido. Mi habitación permanecía intacta, excepto por algunos objetos personales y una simple nota. «Necesito tiempo para pensar. No intenten contactarme». Inicialmente, Ricardo y Vanessa no estaban preocupados, convencidos de que regresaría pronto, arrepentida y vulnerable. Incluso vieron mi drama como una oportunidad para acelerar sus planes de vender la casa. Pero cuando los días se convirtieron en una semana, la preocupación se instaló, no por mí, sino por lo que mi ausencia significaba para sus planes financieros. Ricardo intentó acceder a mis cuentas bancarias, solo para descubrir que las contraseñas habían sido cambiadas y se habían añadido una nota que señalaba cualquier intento de acceso no autorizado para su notificación inmediata a las autoridades. Mientras tanto, yo estaba cómodamente instalada en un apartamento arreglado por Marta a solo unas cuantas colonias de distancia. Desde allí, monitoreaba los acontecimientos a través de vecinos de confianza y el sistema de vigilancia que Beatriz me ayudó a mantener. Las cámaras capturaron escenas reveladoras. Vanessa y Ricardo buscando frenéticamente en mi oficina documentos financieros, Julián invitando amigos a fiestas destructivas y numerosas visitas de agentes inmobiliarios, aunque ninguna venta podía proceder legalmente sin mi firma. 2 semanas después de mi partida, ejecuté la siguiente fase. Jorge envió una carta formal notificando a Ricardo y Vanessa que estaban violando los términos de nuestro acuerdo verbal de vivienda y tenían 60 días para desalojar la propiedad. La carta mencionaba pruebas sustanciales de abuso a personas mayores e intento de fraude financiero que serían presentadas a las autoridades si no cumplían. La reacción fue caótica. Las cámaras capturaron a Vanessa en un ataque de rabia, rompiendo objetos y gritando acusaciones, mientras Ricardo parecía cada vez más derrotado, finalmente comprendiendo la gravedad de su situación. Mi historia comenzó a circular en la comunidad.
Antiguos colegas del Departamento de Literatura, liderados por el profesor González, compartieron discretamente mi situación en círculos sociales influyentes. Vecinos que habían presenciado años de comportamiento irrespetuoso por parte de mi familia comenzaron a expresar abiertamente su indignación. Aislado y desesperado, Ricardo me reportó como una persona mayor potencialmente confundida y desaparecida, esperando que las autoridades me devolvieran al cuidado de mi amorosa familia. Esto salió mal cuando la detective Sofía García recibió un sobre entregado personalmente por Jorge. El sobre contenía imágenes de vigilancia que mostraban el abuso que había sufrido, incluido el incidente de la escalera, junto con documentación financiera y médica completa que demostraba mi competencia y sus intentos de manipulación. Después de una investigación exhaustiva, la detective García me localizó, no para forzar mi regreso, sino para confirmar mi bienestar y ofrecer asistencia adicional. 3 semanas después de mi desaparición, envié 3 cartas importantes simultáneamente. Una a Ricardo y Vanessa, otra a la escuela de Julián y una tercera a la empresa de Ricardo. La carta a mi familia era un ultimátum legal preparado por Jorge que detallaba sus opciones: desalojar voluntariamente mi casa dentro del plazo establecido o enfrentar procedimientos formales de desalojo, potencialmente incluyendo cargos criminales de abuso a personas mayores e intento de fraude. A la escuela de Julián envié documentación seleccionada de su comportamiento y la negativa de sus padres a buscar ayuda psicológica, solicitando una evaluación profesional para el bienestar del niño y sus compañeros, incluyendo evidencia del incidente del hámster y otros comportamientos preocupantes. La tercera carta al Departamento de Ética de la empresa de Ricardo cuestionaba discretamente el uso de mi propiedad intelectual personal, trabajo académico que aparentemente había incorporado en una reciente campaña de marketing sin atribución. El efecto fue devastador. En cuestión de días, Ricardo enfrentó una reunión disciplinaria en el trabajo. La escuela de Julián exigió una evaluación psicológica completa como condición para continuar su inscripción, y Jorge formalmente comenzó los procedimientos legales para recuperar mi propiedad. Vanessa, finalmente, comprendiendo la seriedad de su situación, intentó un enfoque diferente. Organizó una reunión a través de contactos mutuos, presentándose como pacificadora. Durante un tenso almuerzo en un restaurante público, alternó entre apelaciones emocionales y amenazas veladas. «Destruir a nuestra familia no te traerá la dignidad que buscas», argumentó. «Piensa en cómo esto afectará tu reputación cuando la gente sepa que abandonaste a tu propio nieto». Permanecí tranquila e inmutable. «Mi querida, no destruí nada. Simplemente dejé de reconstruir lo que ustedes demolían continuamente. En cuanto a mi reputación, quizás deberías considerar la tuya». Al final de nuestra reunión, Vanessa hizo un último intento desesperado. Ofreció devolver todos los artículos que Julián había robado y prometió conseguirle ayuda a cambio de retirar las demandas de desalojo y los posibles cargos. Consideré momentáneamente, genuinamente, preocupada por el bienestar de Julián a pesar de todo. El problema, Vanessa, es que las promesas requieren confianza, y algunos jarrones, una vez rotos, simplemente no se pueden pegar de nuevo. Mientras tanto, Ricardo, enfrentando serias repercusiones profesionales y finalmente comprendiendo la gravedad de sus acciones, intentó un contacto más sincero. En una larga carta, admitió parcialmente sus errores, aunque todavía culpaba mucho al estrés y la influencia de Vanessa. Mi respuesta fue breve pero significativa. Crecer no es opcional, Ricardo. Es necesario y generalmente sucede cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras elecciones, no cuando las evitamos. A medida que se acercaba la fecha límite de desalojo, la dinámica familiar implosionó por completo. Ricardo y Vanessa comenzaron a culparse mutuamente con discusiones explosivas que los vecinos podían escuchar. Julián, sintiendo la tensión y dejado sin supervisión, intensificó su comportamiento destructivo, culminando en un incidente escolar que resultó en una suspensión temporal. Observando desde la distancia segura que me brindaban Marta y mi red de apoyo, enfrenté mi propia crisis moral.
¿Hasta dónde se había convertido mi búsqueda de justicia en venganza? ¿Y cuál era el costo emocional para todos los involucrados, incluyéndome a mí? 3 meses después de extensos procedimientos legales, múltiples audiencias e intentos fallidos de impugnación por parte de Ricardo y Vanessa, el desalojo finalmente se ejecutó. Se vieron obligados a abandonar mi casa, mudándose a un apartamento mucho más pequeño al otro lado de la ciudad. La humillación pública fue intensa, especialmente para Vanessa, cuyo negocio inmobiliario sufrió cuando la historia circuló en los círculos sociales de élite. Ricardo, enfrentando la libertad condicional en el trabajo y un matrimonio en desintegración, finalmente buscó terapia. Allí comenzó a confrontar patrones tóxicos que se remontaban a su infancia. No debido a mis defectos, como él había creído durante mucho tiempo, sino por su propia incapacidad para establecer límites saludables y asumir responsabilidades. La evaluación psicológica obligatoria de Julián reveló un trastorno de conducta avanzado que requería intervención inmediata. A regañadientes, Vanessa aceptó la terapia intensiva para su hijo, aunque continuó culpándome públicamente por el trauma que le había causado a la familia. Habiendo recuperado mi casa, experimenté emociones encontradas al caminar por las habitaciones vacías. La victoria se sentía extrañamente hueca. Aunque había recuperado mi autonomía y dignidad, el precio fue la pérdida permanente de la relación con mi hijo y mi nieto. Preocupada por la dirección que había tomado mi vida, busqué consejo de Carla, quien se había convertido en una amiga de confianza. «Usted no destruyó a su familia, Elena», me aseguró. «Simplemente dejó de permitir que ellos la destruyeran a usted. Hay una diferencia crucial». Durante este periodo de reflexión, recibí una carta inesperada de Julián. Escrita bajo orientación terapéutica, contenía una disculpa vacilante por el incidente de la escalera y los artículos robados. Aunque lejos de una reconciliación completa, fue la primera señal de que quizás algo positivo podría surgir de las cenizas de la relación. Entre los artículos devueltos, había varias joyas que Julián había robado, incluido un collar de perlas que perteneció a mi madre, un recordatorio tangible de que no todo estaba permanentemente destruido. Animada por este pequeño progreso, canalicé mi energía en la Fundación Nuevas Oportunidades. Trabajando con el profesor González y otros antiguos colegas, desarrollé programas específicamente para niños con tendencias de comportamiento problemáticas y personas mayores que enfrentan abuso familiar. Mi historia, cuidadosamente anonimizada, se convirtió en un estudio de caso en un curso de ética en la universidad local. Cuando me invitaron a hablar con la clase como consultora experta, encontré una nueva vocación: educar a jóvenes profesionales sobre los signos de abuso a personas mayores y la importancia de la autonomía a lo largo de la vida. Durante una de esas conferencias, noté una figura familiar al fondo del pasillo, Ricardo, observando en silencio. No se acercó, y yo no reconocí públicamente su presencia, pero su presencia sugería que finalmente podría estar comenzando a comprender. Mientras tanto, la salud de Marta se deterioró repentinamente y fue hospitalizada con un pronóstico grave. Permanecí a su lado diariamente, devolviéndole el apoyo inquebrantable que me había brindado en mis momentos más oscuros. En este entorno hospitalario, rodeada de la fragilidad de la vida, comencé a considerar el verdadero significado del perdón, no como un regalo para quienes me hirieron, sino como una liberación para mí misma. 6 meses después del desalojo, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Mi hogar, antes un campo de batalla emocional, fue renovado y transformado en un espacio acogedor que reflejaba mis propios gustos y necesidades. Una habitación se convirtió en un estudio de escritura donde finalmente reanudé el manuscrito que Julián había arruinado. La Fundación Nuevas Oportunidades estaba floreciendo. Habiendo otorgado sus primeras 10 becas, encontré una profunda satisfacción al ayudar tanto a jóvenes traumatizados como a personas mayores que buscaban reinventarse, ambos grupos con los que ahora me identificaba íntimamente. Servicio distinguido a la comunidad, decía la mención mientras el alcalde Rojas me presentaba el Premio de Liderazgo Comunitario de la Fundación Maxwell por crear oportunidades educativas para poblaciones vulnerables a través de la Fundación Nuevas Oportunidades.
Los flashes de las cámaras explotaron mientras aceptaba el trofeo de cristal, mi primer reconocimiento público desde el establecimiento de la fundación 9 meses antes. La ironía no se me escapaba, de ser descartada como una anciana confundida a recibir elogios ante la élite educativa de la Ciudad de México. En la audiencia se sentaba mi nuevo círculo: Marta, elegante en azul noche; Carla, radiante de orgullo; Jorge y su esposa, asintiendo con aprobación; Beatriz, secándose discretamente las lágrimas; el profesor González, levantando el pulgar. Una familia que había elegido en lugar de haber nacido en ella. Gracias. Comencé mi discurso de aceptación. Las segundas oportunidades no son solo nuevas oportunidades. Se trata de reclamar tu propia narrativa cuando otros han intentado escribir tu final. Mientras hablaba sobre el empoderamiento de las personas mayores y el acceso a la educación, noté movimiento al fondo del auditorio. Ricardo entró, de pie torpemente contra la pared. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que yo continuara mi discurso. Después de la ceremonia, en medio de felicitaciones y solicitudes de fotografías, se acercó tímidamente. Fue un discurso maravilloso, mamá. Gracias por venir, respondí, sorprendida por su presencia. ¿Cómo está Julián? La expresión de Ricardo se nubló. Luchando. El programa de terapia intensiva está ayudando, pero los médicos dicen que su condición es complicada. Años de consentirlo empeoraron todo. ¿Cómo te va con el trabajo?, pregunté, genuinamente preocupada a pesar de todo. Mejor. La investigación ética se resolvió. Tengo que tomar capacitación en responsabilidad corporativa, pero conservé mi trabajo. Hizo una pausa incómoda. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste sobre que la confianza es difícil de reconstruir. Me gustaría intentarlo si estás dispuesta. Antes de que pudiera responder, Marta apareció a mi lado, protectora como siempre. Elena, los donantes de la fundación están esperando para conocerte. Este es mi hijo, Ricardo, los presenté. Ricardo, ella es Marta Robles, mi amiga más cercana. La evaluación de Marta fue rápida e intransigente. Así que, tú eres el hijo que no creyó que su madre fue empujada por las escaleras. Ricardo se sonrojó, pero mantuvo su mirada directamente. Sí, estoy tratando de enmendar eso y muchos otros errores. Después de que Marta se alejó, Ricardo soltó un aliento tenso. Tus amigos son formidables. Me protegieron cuando más lo necesitaba, respondí simplemente. Ricardo luego compartió noticias sorprendentes. Solicité el divorcio de Vanessa. Se finalizó el mes pasado. Lo siento, dije automáticamente. No lo sientas. Estaba muy atrasado. Después de que todo salió a la luz, me di cuenta de cuánto había entregado mi propio juicio al suyo, cómo te había traicionado para mantener la paz con ella. ¿Y Julián? ¿Cómo va el acuerdo de custodia? Tengo la custodia principal. Su carrera siempre ha sido lo primero. Lo ve cada 2 fines de semana cuando le conviene a su horario. La amargura en su voz reveló heridas más profundas de lo que había reconocido. Quizás, como yo, él había sido manipulado de maneras que yo no había entendido completamente. La fundación nos refirió a la doctora Mendoza en el Hospital Infantil de México, continuó Ricardo. Ella se especializa en el diagnóstico de Julián. Por primera vez, siento que estamos recibiendo ayuda real en lugar de excusas. Me alegro, dije sinceramente. ¿Considerarías reunirte con él en un entorno terapéutico con su médico presente? Su pregunta fue tentativa, esperando un rechazo. La doctora Mendoza cree que podría ser importante para su progreso hacer las paces, incluso en un ambiente estructurado. Dudé, emociones contradictorias librando una guerra dentro de mí. La abuela que amaba a un niño problemático contra la mujer que había sido deliberadamente empujada por las escaleras. Lo consideraré, respondí finalmente. Que la doctora Mendoza me contacte directamente. Mientras Ricardo se preparaba para irse, se dio la vuelta con una vulnerabilidad inesperada. Estoy orgulloso de lo que has creado, mamá. La fundación, tu trabajo de defensa. Papá también habría estado orgulloso. Ambos. La mención de Carlos y Juan, los 2 hombres que había amado y perdido, tocó algo profundo dentro de mí.
No perdón exactamente, sino quizás su pariente lejano, la posibilidad. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la oficina de la doctora Mendoza mientras esperaba, con las manos juntas para ocultar su temblor. 3 meses de cuidadosa preparación habían llevado a este momento. Mi primera reunión supervisada con Julián desde la confrontación. La doctora Rebeca Mendoza, una mujer serena de unos 50 años, con ojos amables y un comportamiento sensato, me había preparado a fondo para lo que esperaba. Julián ha progresado, había explicado durante nuestra consulta preliminar, pero su viaje apenas comienza. Empezó a desarrollar empatía, pero para él sigue siendo intelectual más que intuitiva. La puerta se abrió y Ricardo entró primero, asintiendo alentadoramente a alguien detrás de él. Luego apareció Julián, más alto de lo que recordaba, su rostro más delgado, sus ojos cansados. A sus casi 11 años estaba en la cúspide de la adolescencia, ese territorio peligroso donde la crueldad infantil podía ser redirigida o calcificarse en algo más permanente. «Hola, abuela», dijo formalmente, usando el título que la doctora Mendoza había sugerido, en lugar de abuelita. «Hola, Julián», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. La doctora Mendoza nos guió a través de la interacción cuidadosamente estructurada. Sin contacto físico, sin intercambios no planeados, sin discusiones sobre la herencia o el conflicto familiar, solo comunicación controlada centrada en la responsabilidad y el establecimiento de límites. Julián ha preparado algo que le gustaría compartir, incitó la doctora Mendoza después de los intercambios preliminares. Julián sacó una hoja de papel de su bolsillo, desdoblándola con un cuidado inusual. «He escrito una declaración de responsabilidad», explicó mecánicamente sobre las escaleras. Mi pecho se apretó cuando comenzó a leer. Yo, Julián Flores, reconozco que deliberadamente empujé a mi abuela por las escaleras el 12 de febrero. Hice esto porque estaba enojado porque ella sugirió que necesitaba límites. Sabía que la lastimaría físicamente. Mentí después porque no quería meterme en problemas. Cuando se lastimó más de lo que esperaba, me asusté, pero tampoco me importó mucho su dolor. Continuó leyendo, su voz monótona, pero el contenido revelador. El reconocimiento de haber robado mis pertenencias, destruido mi manuscrito, atormentado animales y disfrutado de causar angustia. La precisión clínica de sus admisiones fue de alguna manera más escalofriante que cualquier arrebato emocional. Mis acciones muestran un patrón de comportamiento dañino, concluyó. Estoy trabajando con la doctora Mendoza para entender por qué hago estas cosas y desarrollar respuestas más saludables. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y lo colocó sobre la mesa de café entre nosotros. Luego estudió mi reacción con curiosidad analítica en lugar de remordimiento. «Gracias por tu honestidad, Julián», dije, siguiendo las instrucciones de la doctora Mendoza. La sesión transcurrió según lo planeado. Intercambios estructurados, intervenciones terapéuticas cuando fue necesario, mantenimiento cuidadoso de los límites en todo momento. Las respuestas de Julián se mantuvieron calculadas. Su participación más una actuación que un compromiso emocional. Sin embargo, hubo destellos de algo prometedor, momentos en que el guión se desvaneció y un niño real asomó a través de la cuidadosa fachada. Cuando nuestra sesión concluyó, la doctora Mendoza me preguntó si tenía algún pensamiento final para compartir. «Quiero que sepas algo importante, Julián», le dije, mirándolo directamente a los ojos. «Lo que pasó entre nosotros no define en quién te puedes convertir. Eres joven y tienes muchos caminos abiertos ante ti. Las decisiones que tomes de ahora en adelante importan más que los errores que dejaste atrás». Por primera vez, algo espontáneo apareció en su rostro, confusión quizás, o el darse cuenta de que la mujer frente a él no era el tapete que recordaba. «Pero sigue sin devolver el dinero de la universidad», afirmó rotundamente. Ricardo se tensó, pero la doctora Mendoza levantó una mano, permitiéndome responder. «El dinero de la fundación está ayudando a muchos estudiantes, incluidos algunos con desafíos similares a los tuyos», expliqué con calma. «Si continúas tu trabajo terapéutico y mantienes el progreso académico, podrías solicitar una beca tú mismo cuando llegue el momento». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, calculando esta nueva información. «¿Entonces todavía podría conseguir dinero para la universidad?».
Podrías ganar una beca, sí, basada en el mérito y la necesidad como cualquier otra persona. La distinción no le pasó desapercibida. Quizás por primera vez en su vida, Julián estaba confrontando el concepto de ganar en lugar de simplemente tomar o recibir. Después de la sesión, la doctora Mendoza ofreció su evaluación. Esto fue productivo, señaló. El trastorno de conducta de Julián presenta desafíos significativos, pero estoy viendo un progreso gradual. Su declaración de responsabilidad, aunque emocionalmente distante, representa un avance cognitivo en la comprensión de la causalidad y la responsabilidad. ¿Alguna vez desarrollará empatía genuina?, pregunté. La pregunta que me había atormentado desde que descubrí la magnitud de su crueldad. La doctora Mendoza eligió sus palabras con cuidado. En casos graves como el de Julián, la empatía emocional a menudo sigue siendo limitada. Pero la empatía cognitiva, la comprensión intelectual de las perspectivas de los demás, puede desarrollarse. Con terapia consistente y límites apropiados, muchos pacientes aprenden a funcionar éticamente incluso sin el componente emocional que la mayoría de la gente da por sentado. ¿Estás nerviosa?, preguntó Martha, ajustando el cuello de mi saco azul marino mientras estábamos en el vestíbulo del auditorio universitario. Habían pasado 18 meses desde aquella fatídica caída por las escaleras. 18 meses de reconstrucción, recuperación y reinvención. Un poco, admití. Hace décadas que no doy una conferencia. Hoy marcaba mi regreso a la academia, no como la adjunta tímida que me había vuelto después de casarme con Juan, sino como profesora invitada, impartiendo un seminario sobre defensa y autonomía de las personas mayores a estudiantes de posgrado de trabajo social. Carla lo había organizado, convencida de que mi experiencia de primera mano proporcionaría información valiosa más allá de las teorías de los libros de texto. «Estarás magnífica», me aseguró Martha, apretándome la mano antes de tomar asiento entre el público. Mientras me acercaba al podio, escaneando los rostros ansiosos de 3 docenas de estudiantes de posgrado, sentí una calma inesperada invadirme. Esta no era la mujer asustada que una vez había sido empujada por las escaleras. Esta era la profesora Elena Flores, sobreviviente y defensora. La dignidad no disminuye automáticamente con la edad, comencé, mi voz fuerte y clara. Sin embargo, nuestra sociedad a menudo equipara las canas con la disminución de la competencia, creando una vulnerabilidad que puede ser explotada, a veces por las mismas personas a quienes se les confía nuestro cuidado. Durante la siguiente hora, compartí tanto investigaciones como conocimientos personales sobre el reconocimiento de los signos de abuso a personas mayores, el establecimiento de límites saludables y el mantenimiento de la autonomía a medida que envejecemos. El compromiso de los estudiantes fue palpable, sus preguntas reflexivas y profundas. Al concluir la sesión con un aplauso entusiasta, noté una figura familiar en la última fila, Ricardo, quien había comenzado a asistir a terapia él mismo durante el último año, trabajando para comprender los patrones que lo habían llevado a permitir tanto la manipulación de Vanessa como el comportamiento preocupante de Julián. «Eso fue increíble, mamá», dijo mientras la sala se vaciaba. La forma en que transformaste algo doloroso en educación para otros es inspirador. «Gracias por venir», respondí, genuinamente conmovida por su presencia. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en progreso, cautelosa, limitada por un respeto cuidadoso en lugar de una confianza ciega, pero sanando gradualmente a través de un esfuerzo constante de ambas partes. «¿Cómo le está yendo a Julián en la nueva escuela?», pregunté mientras caminábamos hacia el área de recepción. «Mejor. El ambiente estructurado ayuda. Su terapeuta dice que está mostrando un progreso real en el control de impulsos». Ricardo hizo una pausa y luego añadió con honestidad cautelosa. «Todavía tiene dificultades con la empatía emocional, pero está aprendiendo a considerar las consecuencias antes de actuar. Lo llaman progreso por aproximación. Hacer lo correcto, aunque no sea por las razones convencionales». Asentí, aceptando esta evaluación realista. El camino de Julián sería para toda la vida, sus desafíos complejos. Pero la intervención crítica finalmente había ocurrido.
Más tarde, esa tarde, me reuní con la Junta de la Fundación Nuevas Oportunidades para revisar nuestros programas en expansión. Lo que había comenzado con el Fondo Universitario Desviado de Julián ahora incluía asociaciones corporativas, fondos de contrapartida y una dotación que aseguraba su continuación más allá de mi vida. El programa de educación terapéutica ha mostrado un éxito notable, informó el profesor González. 12 estudiantes reciben apoyo especializado solo este semestre. Uno de esos estudiantes era Julián. Aunque los miembros de la Junta, aparte de González, no estaban al tanto de la conexión personal, su solicitud había sido evaluada por revisores independientes. Su beca se basaba en la necesidad documentada y el progreso terapéutico, en lugar de la obligación familiar. Esa noche, Marta organizó una pequeña cena para celebrar tanto mi exitosa conferencia como el último logro de la fundación. Mi familia elegida se reunió alrededor de su mesa de comedor. Carla, Beatriz, Jorge y su esposa, el profesor González y varios nuevos amigos de mi trabajo de defensa. Por Elena, brindó Marta, levantando su copa, quien nos recuerda que nuestro tercer acto puede ser el más poderoso. Mientras la conversación fluía a mi alrededor, reflexioné sobre el viaje de los últimos 18 meses. El camino de víctima a victoria no había sido recto ni simple. Todavía llevaba cicatrices, tanto físicas como emocionales. La confianza seguía siendo una mercancía cuidadosamente guardada, dada condicionalmente en lugar de libremente. Sin embargo, la mujer que había emergido de ese crisol era más fuerte que la que había caído, más discerniente en las relaciones, más segura en los límites, más decidida en sus acciones. Más tarde esa noche, a solas en mi casa, ahora verdaderamente mía en todos los sentidos, me paré en la ventana de mi habitación, contemplando el jardín que había replantado después de que se fueron. Los bulbos de primavera estaban brotando, sus tiernos brotes empujando con determinación a través del suelo a un frío hacia la luz del sol y la posibilidad. A los 75 años, finalmente había aprendido lo que me había eludido toda mi vida, que la validación no proviene de la aprobación de los demás, sino de honrar tu propia verdad, que la familia puede ser elegida en lugar de simplemente heredada, que los límites no son egoístas, sino esenciales, y que a veces el mayor acto de amor es simplemente decir no más. Elena Flores, susurré a mi reflejo, estás exactamente donde se supone que debes estar. Y por primera vez, en más tiempo del que podía recordar, esa afirmación se sintió completamente, incuestionablemente verdadera. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.